En las tranquilas montañas de Colombia, un pueblo pequeño se vio sacudido por un crimen que, aunque parecía oculto en la oscuridad, se destapó de una manera tan aterradora como inesperada. En el corazón de esta historia, un sacerdote, una mujer y su hija desaparecidas, hasta que un inquietante descubrimiento cambiaría todo. Lo que parecía ser una simple desaparición se convirtió en un caso macabro, lleno de engaños, de secretos y una verdad aterradora que estaba por salir a la luz. Este es el caso de un crimen real que te dejará sin aliento. Quédate conmigo porque hoy te voy a contar todo sobre el sacerdote y el crimen silenciado. En el pequeño municipio de Mistrató, Colombia, se vivió un caso que conmovió a toda una nación. El 15 de febrero de 2007, un campesino se encontraba caminando por un aislado camino cuando, al acercarse al río Guatica, observó 2 cuerpos incinerados a orillas del agua. Desconcertado y aterrado, corrió hacia la carretera y logró detener un vehículo para avisar a la policía. El CTI, Cuerpo Técnico de Investigación, llegó al lugar y aunque los cuerpos estaban prácticamente calcinados, encontraron algunos objetos que los ayudarían en la investigación. Un collar religioso y un pendiente. En la macabra escena pudieron revelar que debido a las larvas, los cuerpos llevaban allí entre 48 y 52 horas. Sin embargo, el estado de ambos cuerpos hacía imposible determinar la identidad de los fallecidos. En un giro inesperado, el CTI recolectó en la escena del crimen un rollo fotográfico sin revelar. El rollo contenía solo 4 imágenes que mostraban, entre otras cosas, a un hombre y a una mujer joven, pero no había información suficiente para identificar a las víctimas. También se tomaron algunas piezas óseas que fueron derivadas al Departamento de Antropología Forense de Bogotá, quienes, luego del análisis, determinaron que pertenecían a una mujer de entre 30 y 35 años de edad y a una niña de entre 5 y 7 años de edad. La persona adulta tenía 2 lesiones en el cráneo, específicamente en el hueso frontal, y el de la pequeña tenía una lesión en la región occipital. Ambas personas aún estaban sin identificar. Fue hasta que, semanas después, uno de los investigadores del caso se encontraba observando el periódico y centró su atención en un artículo de prensa que mencionaba la desaparición de María del Carmen Arango y su hija, María Camila Díaz, quienes fueron vistas por última vez en Mistrató, cuando ambas visitaban al señor José Díaz Toro, quien para esa época fungía como cura párroco de esa localidad. La persona que había hecho el reporte de las desaparecidas era Héctor Fabio Carmona, hermano de la desaparecida. Y él mismo tuvo la dura tarea de reconocer el collar religioso y una de las imágenes, lo que permitió finalmente establecer el enlace entre los cuerpos incinerados y las 2 desaparecidas. Los resultados de ADN confirmaron que las víctimas eran efectivamente María del Carmen y su hija Camila, quienes en vida eran la cónyuge e hija del párroco de la iglesia del pueblo, José Díaz Toro. Esta relación entre un cura párroco y una mujer era un secreto solo conocido por la familia de María. La historia detrás de esta tragedia comenzó en el año 1995, cuando María del Carmen era entonces una joven de 19 años y conoció al sacerdote Díaz Toro en el municipio de Buenos Aires, en Cauca. Aunque la relación estaba condenada por los votos de castidad del sacerdote, comenzaron a frecuentarse y eventualmente se enamoraron. El cura se enfrentaba a una difícil encrucijada, pues, aunque debía mantener su vocación religiosa, se veía incapaz de romper el vínculo con María. Sin embargo, mantuvieron el amorío y el cura visitaba a María cada 15 días en la quebrada donde ella vivía. Con el tiempo, su relación se tornó cada vez más secreta y oculta. En 2001, María quedó embarazada y dio a luz a una niña a quien llamó María Camila. A pesar de las promesas de Díaz Toros de que algún día estarían juntos, la situación
comenzó a complicarse. La joven quería que su pareja abandonara el sacerdocio para hacer una familia, pero él se negaba. El esfuerzo del párroco por tratar de ocultar que sostenía relaciones de concubinato con una mujer desde hacía algunos años se le fue agotando después del nacimiento de la niña, y solo pensaba en el peligro de perder su cargo sacerdotal si se llegaba a conocer la verdad. No satisfecho con su oculta vida marital, en aquellos primeros años de la década del 2000, la presión de la situación comenzó a aumentar, ya que el párroco Díaz Toro no solo mantenía oculta su relación amorosa con María del Carmen y se negaba a su vez a abandonar los votos, sino que comenzó a tener relaciones con otras mujeres y a salir por los municipios aledaños en compañía de un sepulturero local, mientras María seguía esperando una respuesta. María comenzó a presionar al párroco diciéndole que si no renunciaba al sacerdocio, lo denunciaría a la iglesia y les contaría sobre su relación. En 2005, el sacerdote fue trasladado a Mistrató, donde la tensión llegó a su punto máximo. María recibió rumores de una joven sobrina del párroco que estaba viviendo en la casa cural y ello hizo que María decidiera confrontarlo. El 7 de febrero de 2007 viajó con su hija hasta la casa del sacerdote, pero no encontró a la supuesta sobrina. Sin embargo, comenzó a descubrir pistas que confirmaban sus sospechas de infidelidad, como una tarjeta con una foto de una joven llamada Andrea que había sido dedicada al párroco. El 12 de febrero, María del Carmen confrontó a Díaz Toro una vez más, pero esta vez su reacción fue más violenta. Tras una discusión, ella llamó a su familia para contarles lo sucedido y amenazó con hacer pública la relación con el sacerdote. Fue la última vez que alguien escuchó la voz de María. Díaz Toro, sin embargo, afirmó que esa noche María y su hija simplemente desaparecieron. El caso permaneció sin resolución durante meses y meses hasta que, en un giro dramático, la empleada doméstica de la casa cural, María Eugenia Vergara, decidió revelar detalles claves que ayudaron a la investigación. Ella contó cómo había encontrado manchas de sangre por toda la casa, incluso en las escaleras, y cómo el sacerdote había reaccionado con mucha frialdad cuando ella le preguntó por las desapariciones. También reveló detalles de las discusiones que mantenían el cura y María del Carmen, discusiones que a menudo llegaban a la agresión física mutua. A partir de estas declaraciones, fue que la policía comenzó a atar cabos y con una orden judicial, el CTI realizó un registro de la propiedad del cura en búsqueda de evidencias que permitieran retomar el caso y avanzar, buscando principalmente evidencias biológicas que confirmen o descarten el crimen. Cuando los peritos ingresaron al inmueble, aplicaron los reactivos para la búsqueda de ADN y los indicios biológicos, el Blue Start y la luz negra, revelaron algo sorprendente. Una gran cantidad de sangre se lograba apreciar en el primer, segundo y tercer piso de la casa. Era evidente que allí había ocurrido algo muy macabro. El 21 de noviembre de 2007, el sacerdote fue arrestado en una cafetería de Mistrató. En la audiencia de imputación de cargos, Díaz Toro negó cualquier responsabilidad, pero las pruebas en su contra eran abrumadoras. Fue acusado de homicidio agravado por el asesinato de María del Carmen Arango y su hija María Camila Díaz. El Instituto de Medicina Legal dictaminó que las muestras biológicas obtenidas en la casa cural pertenecían a las occisas María del Carmen Arango Carmona y María Camila Díaz Arango, cónyuge e hija de Díaz Toro. En enero del 2008 se inició el juicio. José Francés seguía manteniendo su inocencia y de alguna manera pensó que por ser un sacerdote, la justicia tendría más consideración con él y lo dejarían libre. Pero no sabía aún cuáles eran las pruebas que la fiscalía tenía en su contra. Durante 5 audiencias se mostraron evidencias contundentes, además de los testimonios de la empleada doméstica de la casa cural y la conocida suya Andrea Soto. Cuando el cura párroco vio que no tenía salida, accedió a un preacuerdo por aceptación de cargos que conlleva a una rebaja de la pena y accedió a revelar lo que había ocurrido aquella terrible noche.
En su confesión relató que todo se complicó cuando la vio entrar por la puerta de la iglesia el 7 de febrero a las 4 de la tarde, ya que ella lo había amenazado con contar toda la verdad. Las personas que acudían a la iglesia empezaron a cuestionarlo sobre la presencia de María del Carmen y la niña, y no sabía qué hacer. Su ansiedad aumentó, se sintió amenazado y desprestigiado por su cónyuge. Ante tal situación, discutieron el día 12 de febrero por la mañana. Ella se comportó de una manera más violenta y él no pudo soportar tanta impotencia. Ese mismo día, acudió a dar una misa a las 2 de la tarde y una vez concluida, se apartó del lugar. Y es en este punto donde la historia dio un giro de 180 grados, pues se aseguró que el crimen no lo cometió solo. Según su relato, pensó en pedirle ayuda al sepulturero de la iglesia, José Antonio Morales, a quien le contó lo sucedido y le pidió de favor lo ayudara a sacar del pueblo a aquella mujer que lo estaba atormentando. Él accedió a ayudarlo y le dijo que por la noche lo visitaría. A eso de las 8, el sepulturero llegó a la casa y subió al tercer piso. Fue allí cuando el cura escuchó un fuerte golpe y a alguien caer de las escaleras bruscamente. El sujeto le había dado 2 fuertes golpes en la parte frontal del cráneo y la víctima rodó por las escaleras hasta el segundo piso. El padre José observó a María del Carmen tendida por el suelo. Se quedó inmóvil por unos segundos, sin reacción alguna. Pero luego vio a Jorge Morales descender al cuarto de la pequeña, la cual dormía en el segundo piso, y volvió a escuchar un fuerte golpe. En esta ocasión golpeó a la pequeña Camila en la nuca, ya que ésta se encontraba dormida. Entre los dos envolvieron los cuerpos, los subieron a un auto perteneciente a la parroquia y se dirigieron hacia Belén. Luego se desviaron a Anserma y pasaron en un camino desolado e intransitable cerca del río Guatica. Bajaron los cuerpos y empezaron a rociarlos con gasolina y con un fósforo los prendieron fuego. Huyeron del lugar y sin mediar palabra alguna regresaron a la parroquia luego de 5 horas de ausencia. Una vez que ingresó a la casa, el cura lavó la sangre, pero debido al estado en que se encontraba dejó muchos indicios, los cuales fueron hallados luego por la empleada doméstica al día siguiente. Todo esto encajó perfectamente con los indicios encontrados en el lugar y gracias a esto pudieron reconstruir los hechos. En los días posteriores, después del crimen, el párroco de la iglesia siguió dando las misas y se lo veía bastante tranquilo. Nunca lo vieron nervioso ni preocupado. Luego de esta confesión, el 4 de julio de 2008, el CTI de Anserma capturó en Mistrató a Jorge Antonio Morales Ramírez, el sepulturero del municipio y cómplice del sacerdote, por su presunta participación en los asesinatos. 1 año y 3 meses después, en octubre del 2009, fue condenado a 17 años y 2 meses de prisión por su coautoría en el crimen. En julio del 2010, condenaron a la Iglesia Católica a pagar 600 millones de pesos colombianos a la familia de la víctima. Finalmente, el 5 de junio del año 2013, el juzgado de Belén condenó al sacerdote a 45 años y 10 meses de prisión a cumplir en la cárcel de Manizales, en Colombia. Este caso dejó al descubierto no solo el crimen, sino también la compleja y oscura vida de un sacerdote que, tras años de ocultar su relación y su familia, se vio arrastrado por sus propios miedos y secretos. La verdad, aunque dolorosa, salió finalmente a la luz.